el juicio ético y el juicio moral, pero me gustaría comenzar eh, hablando un poco más sobre eh, todo el contexto que nos ayuda a tener diferentes decisiones, diferentes opiniones, diferentes formas de ver las cosas, ¿no? Entonces aquí es importante que destaquemos que todos formamos parte de una cultura. Todos aprendemos una manera muy diferente de ver la vida, tenemos nuestras propias creencias, nuestras propias técnicas, valores, nuestras propias tradiciones, sobre todo una cultura. En el entorno donde nos desarrollamos, eso nos ayuda a generar nuestra propia cultura, nuestra forma de pensar. Eso hace que tengamos un criterio muy diferente de las cosas y es lo que nos hace únicos. Nadie piensa de la misma manera porque nadie se desenvuelve en el mismo contexto o en las mismas situaciones de vida. La moral y los principios éticos varían según cada sociedad y cada cultura. No piensan, no tienen los mismos valores éticos o morales los judíos que los católicos, que los cristianos y los mormones, por hablar en un ejemplo de religioso. No es lo mismo un mexicano que un americano, que un europeo. ¿Por qué? Porque su contexto, su cultura es muy distinta. Los principios socioculturales adquieren significado a partir del actuar ético del individuo, como pueden ser la aceptación de las normas, la reflexión y convencimiento, desempeñados por la familia, la convivencia y la situación económica. Algo muy fácil de ejemplificar es el tema de una persona de estatus altos a una persona de estatus económicamente hablando bajo. No piensan de la misma manera y no ven las cosas de la misma manera. Por ejemplo, para alguien comprar un cereal es muy fácil, como para alguien es muy complicado tener leche o cereal para comer en su casa. Entonces es importante que respecto al contexto de vida económica, religiosa, cultura, nos tenemos que dar cuenta que es aquello que eh, nos ayuda a ver la manera, nos ayuda a ver las cosas de diferente manera. Y otra es la no aceptación de las convicciones establecidas en el orden social determinado, ya que no todos aceptan las normas que la sociedad establece. Hay, por ejemplo, hablando religiosamente, hay quien toda su vida fue católico y en algún momento no le pareció y se cambió de religión porque cree que la otra religión es mejor que la que estaba, porque se la impusieron, porque no, no tiene esa misma idea que la demás sociedad a la que forma la creen. Y ahora sí, vamos a hablar sobre el juicio moral y el juicio ético. Bueno, aquí es importante explicar un poco o definir qué significa el juicio moral y a qué se refiere el juicio ético. El juicio moral es un poquito más sobre la mente, sobre el raciocinio, es todo. Vamos a leer, por ejemplo, ahorita. Mire, el juicio moral se refiere a lo que nuestra mente le da o le quita valor moral, es decir, el reflexionar nosotros mismos según nuestro juicio si aquello que hemos hecho es algo correcto o está mal, desde nuestro punto de vista. Por medio del juicio moral se pretende la búsqueda de la verdad. Y al contrario del juicio ético se refiere a cómo ve a cómo ve el acto dentro de una sociedad o un grupo de personas con reglas ya establecidas por medio de acuerdos y al pasar el tiempo. Es más una opinión exterior a diferencia del juicio moral, que es más como una reflexión interna o personal. El juicio moral y juicio ético, como tal, no tienen una definición, pero muy breve sería la manera en cómo lo piensas y la otra manera en cómo pues lo ves la manera de actuar. Y el juicio es la facultad de entretenimiento que permite discernir y juzgar, mientras que la moral es relativa a las conductas de las personas desde el punto de vista de la bondad o la maldad. Es por ello que el juicio moral es la aptitud de cada persona para afirmar o negar un valor moral de la situación determinada. Nos vamos a preguntar, ¿y cuáles son las diferencias entre juicio moral y juicio ético? Bueno, para empezar hay que comenzar a decir que son totalmente cosas diferentes.
El juicio ético supone la consideración razonada de las consecuencias éticas de la acción, determinación o conducta. Y aquí es importante que veamos esta parte, mire. El juicio ético supone la consideración. Ahí se cambió. Supone la consideración razonada de las consecuencias éticas de la acción, determinación o conducta en relación con el sistema de valores y reglas de la sociedad que la sociedad comparte. En ese sentido, el juicio ético se enfoca en el raciocinio, en la capacidad para reconocer un dilema ético y para determinar cuál es la manera correcta de actuar de acuerdo con nuestro sistema de valores y con las alternativas que poseemos. Por otra parte, el juicio moral se limita a hacer valoraciones positivas o negativas en torno a acciones o conductas. ¿Sale? Hasta aquí el día de hoy y espero que les haya gustado mucho la presentación.